Buen día para todos, gracias por sus oraciones, gracias por el ánimo y bueno, son testimonios que hemos visto esta semana de las cosas que el Señor ha hecho y nos regocijamos todos por lo que Dios hace con el poder de su palabra, con la guianza de su Espíritu Santo para transformar nuestros corazones para poder obedecerle. Y bueno, miramos aquí en la palabra de Dios que hay algo sorprendente lo que está sucediendo en la vida de Pablo. Pablo llegó a Corinto y recordemos que muchos creyeron, otros se enojaron, quisieron irse en contra, le llevaron al tribunal, pero Dios le había prometido que iba a estar con él. Muchos creyeron, de hecho los principales de la sinagoga creyeron en el Señor y bueno, muchos de ellos le rogaron que se quedara, pero él no accedió. Pero miraremos en detalle lo que vamos en Hechos capítulo 18, verso 18. Hechos 18, 18. Pero antes vamos a pedir al Señor sabiduría en oración y entendimiento de su palabra. Padre, gracias en esta mañana por todos tus siervos, siervas que estamos aquí delante de ti escuchando tu palabra. Permítenos, Señor, ser receptores de tu mensaje y ayúdame a mí a comunicar tu mensaje con claridad para la edificación de tu iglesia, para que cada día, Señor, nos conformemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Bueno, qué bendición del Señor, porque Pablo está en Corinto y está en el versículo 18. Bueno, dice acá, mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, hagamos un par acá. Es importante notar que él se quedó aquí un tiempo discipulando a los hermanos, animándoles a caminar en el Señor, y después navegó a Siria, y dice acá que fue con Priscila y Aquila, y aquí una parte dice que se quedó en Cencrea, y aquí en Cencrea que se rapó la cabeza. Y bueno, había muchos votos en el Antiguo Testamento, de hecho en Números capítulo 6, en el versículo 18, se rapaban la cabeza y la ofrecían en fuego como olor al Señor, como fragancia al Señor, en ofrenda a Dios, como un voto. Pero había muchos votos del nazareato y de ser nazareo en muchas áreas. De hecho, el nazareo podía también, cuando se comprometía con Dios o hacía voto con Dios, él no podía tocar nada inmundo, no podía tocar un cadáver ni siquiera de su propio familiar, no podía tomar bebidas alcohólicas que lo embriagaran, él no podía cortarse el cabello. En algunos casos él no se cortaba el cabello, otros casos lo ofrecía. Pero eran votos de consagración, ¿sí? Bueno, hoy en día no es así. Hoy en día nos consagramos al Señor de una manera bíblica neotestamentaria. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. De cómo consagrarse a Dios. Cómo tener una vida consagrada con Dios. Y yo quiero que esté muy atento y tenga su cuaderno de notas, cómo mirar y cómo recordar. Recuerde que alguien dijo que eh, el papel más sencillo y más débil es más poderoso que la memoria más prodigiosa. Y es importante que usted tenga un cuaderno de notas. Si no tiene algo que escribir en la prédica, eh, estaremos pensando que no es importante lo que se dice. Entonces es importante que retengamos. Y dice acá que hizo voto, como les decía, y de eso quiero hablar en esta mañana. Pero miremos lo que sucedió también aquí en el verso 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Pablo, recuerden que siempre su plataforma era llegar a donde los judíos, llegar a una sinagoga y predicar a los judíos. Y ellos tuvieron una actitud diferente a otros que eran hostiles. Dice aquí, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo. Pero ¿sabe qué? Pablo no accedió. ¿Por qué? Porque él ya había hecho un voto. ¿Y el voto qué era? Bueno, quitarse el cabello, ¿sí? Como lo decía, pero era el propósito de ir a Jerusalén.
y pasar un tiempo en esta fiesta, dice en el verso 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Dice, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces, Pablo, ¿qué sucedió acá? Pablo quería pasar el tiempo allá en esta fiesta, ¿sí? Honrando a Dios, pasando un tiempo con Dios. Y es importante que uno pueda ver en estos versículos, es que no solamente Pablo estaba interesado de la obra de Dios, sino interesado en Dios. Porque muchas veces podemos interesarnos de la obra de Dios, de predicar, de evangelizar, de discipular, y eso está muy bien. Pero podemos descuidar nuestra relación con Dios. Y Pablo en este momento está diciendo, Señor, yo quiero pasar un tiempo contigo. Yo quiero pasar un tiempo de consagración. Yo quiero pasar un tiempo de cumplimiento. Recordemos que los votos era un acto también de agradecimiento, pero también un acto de compromiso para con Dios. Algo de lo que Dios había hecho en su propia vida. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 23, en el 24, habla que el voto no era obligatorio, pero cuando se hacía un voto era obligatorio cumplirlo. Cuando Dios hace llamados a personas a que se consagren a Dios, Dios no lo hace como una obligación, Dios lo hace como siempre una invitación. Y es de notar que de hecho en Levítico y en muchas partes, en Números, hablan muchas personas que se consagraban al Señor, que se consagraban para Él de todo su corazón. Y yo quiero hablarles a ustedes de lo que Dios desea en nuestra propia vida. Recordemos que el que hacía voto, y yo veía aquí que los requisitos eran no beber cosas que le embriagaran. Eso habla de qué consumimos, de qué hay dentro de nuestra propia vida, qué contamina nuestra propia vida interiormente. Habla del cabello también de nuestras, de lo exterior, también de cómo nos relacionamos, de cómo tratamos a las personas y del no tocar. Y eso yo lo veo como no contaminarse, como que haya integridad en nuestra propia vida. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Recordemos que la consagración, y miré aquí un comentario, dice, dejando que su fuerza solamente actúe en Dios. Dejando que todo lo que soy, Dios sea el que actúe en mí. Recordemos que el trabajo del Espíritu Santo no es trabajar en mí, sino también trabajar a través de mí. Y nosotros somos vasos útiles en sus manos. Y siempre debemos decirle al Señor, yo soy vaso en tus manos. La semana pasada estuve hablando con una persona muy educada, muy estudiada y muy inteligente. Y mientras que él hablaba de algunas cosas muy inteligentes, y él decía, nosotros estamos aquí con el propósito de 3 cosas, y yo lo escuchaba. Y me hablaba de ser justo, de tener buenas relaciones y tener buena paz interior. Yo le decía, pero le hace falta lo más importante, de saber dónde vamos a pasar la eternidad. Y bueno, y duramos hablando un buen tiempo y le pude compartir el Evangelio. Es importante notar que Dios desea todas esas cosas, pero Dios desea que nosotros fortalezcamos nuestra relación con Dios. Y esa relación se hace solamente a través de su Espíritu Santo. Recordemos que nuestro cuerpo se relaciona en este mundo. Nuestra alma se relaciona sentimentalmente, donde soltamos nuestras emociones, nuestra voluntad, pero solamente el Espíritu se relaciona con Dios. Y es solamente cuando su Espíritu Santo viene a nuestra vida y podemos relacionarnos con Dios, porque ahora su Espíritu mora en nosotros. Y eso es lo que Dios desea que en nuestra propia vida, viva así a diario. No que sea algo momentáneo, sino que sea parte de nuestra vida, parte de nuestro pensar. Recordemos que nuestra propia vida ya no nos basamos a lo que pensamos o a lo que sentimos, sino lo que vemos reflejado en su palabra, que es voluntad de Dios para nosotros. Muchos de nosotros
Oramos muchas veces el Padre Nuestro y decíamos, Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Eso es una oración. Y Dios escucha eso. Dios desea hacer su voluntad en nosotros. Pero que no sea algo ritualista, sino que sea algo realmente de comunión con Dios. Y yo quiero hablarte en esta mañana de esos tres aspectos importantes de cómo tener una relación íntima con Dios. Y yo lo he vivido en mi propia vida. Hay muchas personas que pueden conocer mucha teología y bueno, sacar un versículo y armar tremenda teología y gloria a Dios por los teólogos y maestros bíblicos porque ellos nos edifican. De hecho, Dios los instituyó en la palabra de Dios en Efesios para edificar la iglesia del Señor. Pero la comunión con Dios no solamente se basa en conocimiento, sino se basa en una relación íntima con nuestro Dios. Íntima. Y yo quiero que recuerdes estas tres características de una persona consagrada en Dios. Una persona que hace un voto con Dios. Recuerda que Pablo se consagró en este momento a Dios a pasar un tiempo a solas con Dios. Un tiempo en esta fiesta donde muchos pasaban tiempo en oración, de pronto otros tiempos de ayuno a solas con el Señor. Porque recuerda esto y no quiero que olvides esto. Es importante servir al Señor. Es importante hacer la obra de Dios. Pero es mucho más importante nuestra relación con Dios. Nuestra relación íntima con Dios. Por eso es importante estas tres características. Primera característica de una persona que es consagrada a Dios. La primera es que tiene un tiempo a solas con Dios. Tiene un tiempo de intimidad con Dios. Y esto habla de lo que veíamos, no tomar bebidas embriagantes. Y yo veía estos versículos y estas partes donde hablaba números. Y yo decía, wow, aquí habla de algo que entra en nuestro interior. Y muchas veces una persona que toma licor y se emborracha es controlada por lo que bebió. Y de hecho, las cartas de Pablo dicen, no embriaguez con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ahora en nuestra vida, y usted puede ver una persona embriagada, la que lo controla fue lo que consumió. Igualmente nos sucede a cada uno de nosotros. Cuando consumimos de alguna manera o pasamos tiempo con el Señor, eso es lo que nos va a controlar. El Espíritu de Dios es el que nos va a controlar. Que nosotros podamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y Juan capítulo 6, verso 15 dice, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquí en esta parte, en Juan capítulo 6, dice la palabra de Dios que él le dio de comer a una gran multitud, ¿sí? Y entonces la gente dice, wow, aquí tenemos el rey. Y lo querían hacer rey y el pueblo iba a apoderarse de él para, no sé, proclamarlo como rey de Israel. Bueno, yo qué sé. Pero entonces dice él que se fue y estuvo allá solo, a solas con Dios. Si aún Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos un tiempo silencioso con Dios. Y en ese tiempo silencioso con Dios, ¿qué hacemos? Y todos hemos fallado en eso, por los afanes, por las angustias que podamos tener, o por, a veces hay cosas que nos inundan y hacen que nos roben el tiempo de oración. Todos hemos sido culpables de ello, pero es importante volver a retomar ese tiempo de oración, porque ese tiempo a solas con Dios es un tiempo en el cual yo hablo con Dios y Dios me habla a mí. ¿Y cómo me habla a mí? A través de su palabra. A través de ese tiempo a solas con Dios, tú puedes descargar tu corazón y abrir su corazón, llorar y adorar al Señor. Es ahí en el tiempo donde tú meditas con Dios. Es ahí en ese tiempo donde tú miras cómo está tu relación con Dios, cómo está tu relación con tu esposa, cómo está tu relación con tus hijos, cómo está tu relación con los vecinos. Y en ese tiempo silencioso,
meditas y examinas tu corazón, ¿cómo está? Por eso es tan importante ese tiempo silencioso, porque es ahí donde te postras delante del Señor y dices, Señor, soy un pecador, y para poder reflejar tu gloria necesito de ti, necesito cada día más de ti. Y cuando yo muchas veces estoy en mi afán y estoy en mis cosas y a veces actúo mal, digo, Señor, esto no es voluntad tuya, porque tú no quieres que nos afanemos. Y cuando nos afanamos, todas las cosas nos salen mal y nos salen al revés. Y yo sé que muchos hemos experimentado eso. Pero el deseo de Dios es que nosotros busquemos al Señor antes de comenzar el día. Y decir, Señor, ayúdame, dame fuerzas. Soy un pecador y necesito de ti. Hoy voy a enfrentar, Señor, luchas. Hoy voy a enfrentar cosas que tienes preparadas para mí. Pero quiero enfrentarlas contigo. Ayúdame. Y estos días he escuchado un testimonio muy hermoso de que una madre ora por sus hijos en la mañana y sus hijos se enfrentan al peligro, pero Dios los guarda. Dios los guarda y los protege. Y me da mucha alegría saber que Dios hace cosas sorprendentes en personas que reciben la palabra de Dios, que no la vuelven vacía en su vida, sino que la aplican a su vida. Lo que pueden ver ellos en la palabra de Dios, que es poder. La Biblia enseña que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. En poder de Dios. De hecho, Romanos capítulo 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Porque la justicia se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Y esto nos debe llenar de gozo, que nosotros podamos vivir la palabra de Dios. Ese tiempo, y esto se logra ¿cómo? En el tiempo a solas con Dios. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Bueno, ¿cómo está nuestro tiempo a solas con Dios? Porque es importante que evaluemos y miremos esto. Sí son importantes las tareas, los estudios, la preparación, pero es importantísimo nuestro tiempo con Dios. Amén. Segundo, asóciate con la gente espiritual y lo que hablaba acerca del cabello o acerca de las cosas externas, de cómo tengo yo relaciones, ¿sí? De cómo me ven, de cómo yo reflejo. Y la palabra de Dios enseña en Romanos 12:16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión. ¿Y qué está diciendo estos versículos? Recordemos que Romanos capítulo 12 habla de los deberes cristianos, de los deberes que tenemos nosotros como hijos de Dios, y habla acerca de los dones, de los ministerios, de cómo ejecutarlos. Pero es importante lo que dice acá. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Tener relaciones entre hermanos. Nos necesitamos. Yo necesito de ustedes. Nos necesitamos mutuamente para poder crecer. Somos un cuerpo. Somos una edificación. Somos una familia. La palabra de Dios nos enseña eso y Dios nos compara como eso, como un cuerpo que somos miembros los unos de los otros, pero también una edificación que nos necesitamos unos a otros para poder crecer, pero también como una familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos de Él y somos hermanos. Eso habla de relaciones, eso habla de un tiempo íntimo entre hermanos. Hemos descuidado mucho eso. Ahorita, en este tiempo de pandemia, podemos tomar en poco nuestro tiempo de comunión. Y no se debe perder. No se debe perder. Y soy consciente que la iglesia está pasando un momento de disciplina de parte del Señor. Porque muchas cosas que deberíamos estar haciendo no las hacemos. Porque no podemos. Pero es importante que nosotros busquemos la comunión, de llamarnos mutuamente, de saber cómo estás, cómo ha estado tu tiempo con Dios.
No es que, ay, viene a mirar bueno, a chismosear cómo estoy. No, es preocupación íntima. Cuando alguien dice estoy orando por ti o cómo está tu tiempo con Dios, es preocupación de crecimiento, de amor, de fraternidad. Es necesario, es necesario. Dice la palabra de Dios en Amós 3:3, dice, andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Amós 3:3, recuérdelo y subrayelo en su Biblia. Porque es necesario crear relaciones, estar de acuerdo. Y es importante que usted tenga relaciones con personas que amen al Señor. No personas impías en las cuales usted comparte sus chistes de doble sentido o comparte sus WhatsApp de doble sentido. Es importante tener relaciones. De hecho, aún Jesús tuvo 12 discípulos, pero tuvo comunión con 3: Pedro, Jacobo y Juan. Marcos capítulo 14, verso 33. Dice la palabra de Dios que él estaba en Getsemaní y dice, mi alma está angustiada y entristecida hasta la muerte. Y les pido a ellos que oraran y velaran. Bueno, ellos se quedaron dormidos. Pero tú ves en la transfiguración, en Mateo 17, del 1 al 2, dice que tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Su círculo íntimo. Y Dios no hace excepción de personas ni tiene primera o segunda clase. Pero es de ver que aún estos 3 hombres vieron la transfiguración de Jesús, vieron la gloria de Dios, porque desearon consagrarse más al Señor. Recordaba y cuando estaba preparando esto, recordé a Daniel capítulo 2, versículo 17. Nabucodonosor mandó a matar todos los sabios, porque ninguno le podía dar a conocer el sueño y su interpretación. Pero Daniel, ¿sabe qué hizo? Le dijo a un mayordomo, le dijo, ¿sabe qué? Dígale al rey que me espere unos momenticos, que yo voy a dar al rey el sueño y la interpretación. Y fue y tomó a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Tú lo ves en el versículo 17, Daniel 2:17, anótalo, subrayalo ahí en la Biblia. Y fueron y oraron, y Dios les reveló. Pudieron haber en Babilonia muchas personas conocidas, pero tenía relaciones con personas espirituales. La Biblia enseña que el que se une con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Si tú estás estudiando, si estás en la universidad, si estás en el trabajo, cuida de tener relaciones cercanas con personas que no amen al Señor. Podemos saludar y ser gentiles, sí, está bien. Y aún orar por ellos y compartirles. Pero cuidado con las relaciones cercanas, porque estas te dañarán si no eres sabio. La palabra de Dios enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo. Y recordemos que aún Jesús lo hizo, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro fue líder en Hechos de los Apóstoles. Tú puedes ver hasta cuando llegó Pablo, en el capítulo 9, 10, donde comienza en su ministerio en el capítulo 13. Pero Pedro fue el líder. En su primera predicación, miles de personas llegaron al Evangelio, a los pies de Cristo. Juan se le reveló Dios, no solamente en su carta, sino en sus 3 cartas, en su Evangelio, perdón, y en sus 3 cartas y en Apocalipsis. Jacobo, el primer mártir. Hermanos, nuestro tiempo de cercanía con el Señor. Tercero, acuérdense, no toquéis lo inmundo. No tocar nada inmundo, nada que, ni cadáver de un familiar, ni nada. Y esto me hacía pensar de integridad. De integridad. ¿Y qué es la integridad? La integridad viene de una palabra que es pureza, virginidad, no tocar lo malo, no tocar lo impuro. Esto es integridad. Esto es integridad, no tocar lo impuro. Y cuando veía esto dice, no alcanzar, que no es alcanzado por lo malo.
Y yo decía, wow, yo miraba estos versículos y decía, Señor, gracias, porque a través de estos versículos nos enseñas a hacer ¿qué? A estar un tiempo a solas contigo, nos enseñas a asociarnos con personas sabias, de tener compañeros de oración. Tercero, a tener integridad. Y habla, como decía, de pureza, virginidad, no tocar lo malo, no tocar lo impuro, no ser alcanzado por lo malo. Y eso habla de integridad en los negocios, integridad en el tiempo y en integridad sobre todo para con Dios. La palabra de Dios enseña en Lucas capítulo 20, en el versículo 24 y 25. Bueno, los fariseos querían acorralar a Jesús con acerca de los tributos, ¿sí? Que pedía César. Y ellos querían tentarle porque sabían que si Jesús decía que sí, entonces te estaba rindiéndole culto a César. Y si decía que no, se estaba negando a cumplir con sus impuestos. Y entonces los discípulos le dijeron, bueno, los discípulos no, sino los fariseos le dijeron, tenemos que dar tributo a César. Y entonces le dijo, présteme una moneda. Y entonces le dieron una moneda y le dijeron, ¿de quién es la imagen? De la inscripción. Y le dijeron de César. ¿Y qué le contestó Jesús en el versículo 25? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Integridad. Y bueno, uno puede ver este versículo que era lo que estaba en la imagen de César. Da al César lo que es del César. Pero ¿qué le debemos dar a Dios? Nosotros, porque nosotros somos la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios y nos debemos dar a Dios en integridad. Y algo que venía a mi mente en Proverbios capítulo 20, si lo puedes subrayar, Proverbios 27, dice, el justo anda en integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Hermanos, qué bendición. Sus hijos pueden ver la integridad de su padre. Y sabe que serán gozosos, dichosos, tranquilos. Y uno puede ver esto cuando una persona ama al Señor. Sus hijos van a ver un reflejo aún de Dios en él. Que podamos nosotros reflejar eso. Recuerden que aún la luna refleja, no tiene luz interna, refleja solamente lo que hay lo que ve, lo que viene el sol hacia él. Esa es la luz que vemos en la noche. De la luna llena es porque está reflejando todo el resplandor del sol. Igualmente somos nosotros, reflejamos de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 8, lo tomé de esta versión. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud en algo que merece elogio, en esto meditad. Y que podamos nosotros ver esto, aún en Filipenses capítulo 4, verso 8, dice que en esto meditemos, en esto pensemos. Integridad, no tocar nada impuro. Todos hemos fallado en eso. Pero es importante que nosotros retomemos lo que Dios quiere. Dios desea que nosotros tengamos tiempo a solas con Dios, que nos asociemos con personas que amen al Señor, que busquen, que deseen amar al Señor. Pero por sobre todo que seamos personas íntegras. Quiero terminar con esto. Y es que Dios no hace acepción de personas. No. Y Dios no tiene cristianos de primera clase ni de segunda clase. Recuerda esto. Pero Salmos capítulo 25, 14. Quiero que subrayes este versículo en tu Biblia. Guárdalo en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres escucharlo nuevamente? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen,
y a ellos hará conocer su pacto. En otras versiones dice los secretos íntimos, se los mostrará a sus amigos. Búscalo en otras versiones. ¿Cómo muestra este versículo? Mostrar sus secretos a los que están cerca a Él íntimamente. Yo no sé si tú quieres ser alguien allá alejado, conociendo solamente acerca de Dios, o quieres los que están cerca, conociendo a Dios. Porque tú puedes conocer acerca de Dios, y es muy diferente conocer a Dios. Yo te animo en esta mañana a que puedas ser parte del círculo íntimo de Jesús, porque a ellos fue revelado grandes misterios, no cosas fuera de la palabra de Dios, ni extrabíblicas, no, porque así es donde se levantan grandes sectas, donde ellos empiezan a imaginarse y en experiencias, no, te hablo de las profundidades bíblicas, donde tú a través de la palabra de Dios puedes entender y ser iluminado de alguna manera para mostrarle a otros la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Un joven de nuestra iglesia, lo cogieron 3 muchachos para robarle su bicicleta y lo llevaron y finalmente le dijo: yo soy cristiano. Para robarle la bicicleta le dijo: yo soy cristiano, y les testificó del amor de Cristo. ¿Y sabe qué? Dijeron: solamente porque nos dijo esto, lo dejamos ir. Eso sucedió esta semana. Y gloria a Dios, estos hombres se fueron con el testimonio de Cristo. Este joven llegó a su casa dando el testimonio, gozoso, sabiendo que Dios le dio la victoria, acrecentando la fe de él y de otros que van a escuchar ese testimonio. Que podamos nosotros desear profundamente tener un tiempo con Dios, internamente, exteriormente, con integridad, porque al Señor Dios servimos. Recordemos que una de las cualidades del Espíritu Santo es que es santo. Es que es santo. Amén. Oremos. Señor, gracias en esta mañana, porque a través de tu palabra nos muestra, Señor, que tú quieres un pueblo, Señor, que viva en integridad, que viva deseoso de buscar tu presencia, lejos, Señor, del mundo que contamina y daña. Permítenos, Señor, como iglesia, ser una iglesia que con sus oraciones dé olor fragante, como lo enseñó Apocalipsis, un olor fragante de los santos que oran, Señor. Padre Celestial, gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Permítenos, Señor, cumplir nuestros votos, Señor, que hacemos ante ti. Permítenos, Dios del cielo, entender, Padre Celestial, que cuando hacemos un voto a ti, tú quieres que lo cumplamos. Si sea una ofrenda misionera, así sea, Señor, en las cosas de consagración íntimas para contigo. Tú lo sabes. Padre, muchas gracias, Señor, por habernos llamado, Señor, y por sostenernos. Te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana, en Cristo. Amén. Dios los bendiga, que pasen una buena semana. Bendiciones.